Empezamos. Bueno, pues bienvenidos aventureros y aventureras a este nuestro canal de la aventura de conocerte inconscientemente, como decía Dori, en nuestra sesión de inconscientemente, exactamente, y nuestra sesión de la tertulia entre tapas y café, mediodía de hora Colombia, 7 de la noche hora España, para que se conecten, nos acompañen en esta tertulia de temas que siempre queremos aportar desde muchos puntos con ustedes y, por supuesto, resolver unas preguntas de los que estén conectados en vivo. Entonces, cuéntanos, Dori, ¿de qué vamos a hablar en esta tertulia? Bueno, pues buenas tardes a todos, aventureros de esta vida por la cual estamos todos transitando. ¿Y qué nos pasa cuando iniciamos un camino, un viaje, una aventura? Decidimos tener una aventura, pues vivimos experiencias. Entonces, ¿qué pasa con las experiencias? Esa sería un poco la pregunta. Las experiencias son buenas, son positivas, son negativas, nos trastocan las experiencias, no nos trastocan. Mari, haz tú la introducción que tú opinas sobre las experiencias. Bueno, pues bien, iniciaste súper bien con el tema de la aventura, ¿no? Justamente nuestra vida es una aventura y en ella nos encontramos con un montón de experiencias, y experiencias hay veces que son un poco no tan gratas, de pronto otras sí muy gratas y felices y que nos encantaría estar repitiendo y repitiendo, y luego otras que quisiéramos como, mira, ¿sabes qué? Esta experiencia no, elimínala por favor, esa no la quisiera. Pero qué tan importante es que esas experiencias, cómo pueden sumarte aprendizajes, y justamente desde ahí es donde vamos a hablar esta vez esta tertulia, ¿es verdad, Tori? Exactamente, o sea, todos hablamos de las cosas que nos pasan, es a través de la experiencia. Cuando uno inicia un proyecto es porque tiene algo que contar, y lo contamos porque hemos experimentado y lo hemos experienciado. Claro que las experiencias pueden ser a favor o pueden ser en contra, es decir, puede que se me salga bien o puede que no me salga tan bien o me salga súper fatal, ¿no? Por ejemplo, un viaje, hacemos un viaje y fue horrible, ¿no? Estuvimos en un barco, me acuerdo que hubo una época en que los grandes transatlánticos, varios transatlánticos en un viaje de turismo, las personas vivieron experiencias horribles, ¿no? Y estaban deseando que llegara a sus casas lo antes posible y no pudieron completarlo. Sin embargo, luego vivimos cuando hacemos, por ejemplo, cualquier viaje, a la vuelta lo que nos llevamos ya no es el dinero que te gastaste o el dinero que invertiste en ese viaje y las fotos que tú hiciste, sino te quedas con esa experiencia interpersonal, emocional, mental, que te hace crecer como persona. Siempre hay un antes y un después ante cualquier experiencia que vivimos. Entonces, cómo gestionamos la experiencia o para qué vivimos las experiencias es un enigma. ¿Tú qué opinas, Mari? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues ahí yo veo varias cosas, y es que lo que tú dices, no solo la vivimos, sino no somos los mismos antes y después de esa experiencia, sino que adicional, como que hay veces no es tan claro directamente como por qué razón vivimos esa experiencia, ¿no? No sé si te ha pasado, Dori, a los que nos están escuchando y viendo, aventureros que de pronto les pasa que tuvieron una experiencia y es como, yo no me explico por qué me enfrenté a esto, o por qué me está pasando, o por qué razón, ¿no? Y entonces ahí es cuando hay veces las experiencias que vivimos, como que es muy clara la razón por la que vivimos, o el aprendizaje que tuvimos, o no sé, o la razón por la cual pasó, y en otras ocasiones no tanto. Y entonces de eso tú sabes un poco más, Dori, frente al tema de cuando no sabemos por qué razón estamos viviendo esas experiencias. Sí, mira, las experiencias que vivimos son siempre para hacer un proceso evolutivo. Como he dicho antes, no, somos un antes y un después de toda experiencia que vivimos. Entonces, la verdad es que las experiencias no son fruto de la casualidad, no son frutos de la mala suerte. Si yo hice este viaje y el barco casi se hunde y eso hubiera tenido un peligro en mi vida, no fue por mala suerte, sino porque nosotros tenemos que hacer aprendizajes que ya están, digamos que ya lo llevamos en nuestro plan, en nuestro mapa de vida, para hacer afán de superación. Porque si no es a través de la experiencia, no podemos evolucionar. Si yo estoy en casa y no me muevo y no hago nada, y me paso todo el día viendo televisión y no hago absolutamente nada, ni estudio, ni investigo, ni vivo experiencias,
raro será la posibilidad en que yo pueda hacer algún aprendizaje de nada. Porque si no hago nada, no tengo nada. Si yo tengo experiencia, pueden pasar dos factores. Y es que yo sepa, no sé, cuando una persona se pone en una situación límite, no se pone a pensar qué tiene que hacer y cómo no. Oye, que lo hago, no lo sé. Estás en una situación límite y tienes simplemente que tirar para adelante. Luego, cuando pasa la situación límite en la cual tú has estado en peligro, o bien un peligro emocional o físico, ¿no? Que tu cerebro intuye que está en una zona de peligro o muerte, de ti salen unas fuerzas, unas energías, unas reacciones que después, cuando pasa todo eso, dices, ¿y cómo yo pude ser capaz de enfrentarme a esta situación con el miedo que siempre me ha dado, con el pánico, o yo no he podido, no me imaginaba que yo tenía este coraje para afrontar esta situación límite a la que me llevé, ¿no? Entonces, en nuestro inconsciente también es verdad que nos saca experiencias que vivimos en función de qué es lo que tenemos que trabajar o sanar en nuestro inconsciente. Entonces, cada persona lo vamos a vivir de manera diferente. Hay gente que lo va a vivir en los extremos. Jolín, es que he tenido que enfrentarme a una enfermedad grave. He tenido que enfrentarme a un accidente que me ha dejado secuelas, y eso ha hecho que me cambie la vida, y he vivido unas experiencias tan fuertes que lo único que nos queda de esa experiencia es aprenderla, superarla y trascenderla, y hacerte una mejor versión de ti mismo. Es sacar eso oculto que está en ti, que muchas veces nosotros mismos le ponemos freno, porque hay muchos miedos por delante, y esas experiencias nos hace sí o sí enfrentarnos a nuestras sombras, como diría. Así es. Me hiciste acordar de varias cosas, y la primera de ellas es como que en esa zona de confort nada crece. Es muy cómoda, pero nada crece. Entonces hay veces que esas experiencias nos sacan de esa zona de confort, nos llevan a una zona de pronto más de alerta, incluso de pánico, porque de pronto nos da susto, pero después de esa franjita del pánico existe una zona que se llama la zona de la magia, donde en verdad ocurre la magia, donde pasan cosas distintas y donde realmente puedes crecer personalmente, familiarmente, en pareja, bueno, de muchas maneras. Y me hiciste acordar de otro pedacito, y es que cuando estabas hablando de que hay veces sobrepasamos nuestros límites, creo que de pronto algunos que son padres o madres se conectarán conmigo en este pedazo, y es que hay veces que la persona, el papá o la mamá, puede tener mucho miedo a las alturas, por ejemplo, pero si su hijo está en peligro, en una altura, en un lugar así difícil, pues se le olvidó que tiene miedo a las alturas, sale corriendo y va a salvarlo. Entonces, esas experiencias donde pasas ese límite te hace dar cuenta que de pronto ese miedo, tú necesitabas era una motivación lo suficientemente mayor para superar ese miedo. O sea, que el miedo puedes avanzar en medio de él siempre, atravesarlo, simplemente que hay que tener un buen motor para eso, y en ese caso, pues el motor era el hijo, ¿no? Qué mejor que un hijo para hacer ese motor de quebrar ese miedo. Entonces, eso nos muestra que las experiencias hay veces no son solo las que yo quiero vivir o las que me permito vivir así como por encimita. Ay, sí, ¿sabes qué? Voy a experimentar subirme en esta montaña rusa, porque pues eso también es experiencia, pero es como muy suavecita, ¿no? Como muy sutil que yo elegí, pero hay veces que son otras que te llevan al límite, como las que tú decías, y te enseñan demasiadas cosas de ti mismo, de que eras muchísimo más valiente de lo que creías, o más creativo, o más recursivo, o más osado tal vez de lo que creías, y luego también te muestra como esa capacidad tan grande que tienes cuando tienes un motor lo suficientemente fuerte, una motivación, una inspiración. Cuando estás conectado con eso, pues el arranque que tienes es completamente distinto, y eso hace parte de esta aventura de conocerte, como habla de nuestro canal, y esta aventura de la vida, ¿no? Que al final hay muchas pruebas en el camino, hay veces son situaciones, hay veces son enfermedades, como tú decías, o hay veces son personas, ¿no? Y también puede pasar que sea un reto muy grande, parejas con las que nos encontramos, jefes con los que nos encontramos, clientes, de pronto un vecino, y uno dice, pero oye, o sea, ¿por qué tengo este vecino tan ruidoso cuando a mí me molesta un montón el ruido? Y entonces ahí empiezan a pasar otras cosas distintas en relación con las personas. Totalmente de acuerdo, Mari. Al final las experiencias pequeñas o grandes no dejan de ser experiencias, y por lo tanto no dejan de ser aprendizajes.
pero no por ello porque sean más pequeñas o menos o no tan extremas, no son igual de importantes, todas son importantes, sobre todo aquello que nos hace salir de nuestra zona de confort. A veces, la mayoría de las veces no queremos vivir experiencias porque supone salir de esa zona de confort, pero y no tenemos que irnos tanto a esa parte que yo he nombrado, ¿no? Esas experiencias que no las eliges tú, la vida te las pone delante, pero sí hay muchas que las elegimos nosotros. La aventura, por ejemplo, yo en mi caso voy a poner un pequeño ejemplo. Yo viajé a otro país y me sacó totalmente de mi zona de confort. Hubo un momento en el que en ese país yo no encontraba mi pasaporte. Justamente una amiga que tiene una agencia de viajes me decía: Dori, otra cosa no, pero el pasaporte no se te puede perder. Y yo nada más llegar a cuestión de horas, ay, mi pasaporte no lo encuentro, y yo empecé a sudar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te saca de tu zona de confort, porque dices tú, no vuelvo a casa, no voy a poder regresar. Y si no regreso en la fecha en la que tengo prevista, aparte se me va a quedar sin dinero y estoy en el extranjero, estoy en un sitio donde no es mi hogar, no es mi zona de confort. Y yo lo que experimenté fue cómo tus 5 sentidos se te despiertan. Desarrollas unas capacidades, no es que porque estuviera en peligro, pero sí es como, es esto, no te ubicas en un sitio donde estás acostumbrado a estar ubicado, que es tu zona, tu casa, tu país es tu casa. Entonces es espectacular. Y luego siempre que vienes de un viaje así, hay algo de ti que ha cambiado, sí o sí. Ahora bien, identificarlo como positivo o como negativo, eso va a depender de cómo tú gestiones ese aprendizaje. Y para eso el coaching nos ayuda a entenderlo. Así es. Y me encanta ese ejemplo que pusiste, porque es que hay veces que el aprendizaje, digamos en ese ejemplo que estabas poniendo del viaje, hay aprendizajes como el instante, ¿no? En el momento en el que estás viviendo la experiencia, que hay aprendizaje y es como, voy a tener más cuidado, voy a pensar en dónde lo puse, no sé qué, o sea, como que hay aprendizajes en el momento, pero luego estoy segura que cuando volviste a casa ya como que había bajado toda la espuma, o sea, como que yo estaba más tranquilo, existen incluso unos aprendizajes mucho más profundos, ¿no? Y entonces eso también es importante que nuestros aventureros lo sepan, y es que sin importar la experiencia, lo que decíamos, pequeña, grande, al límite, sea que te la puso la vida, sea que tú la elegiste, porque pues yo elegí irme a vivir a otro país, yo elegí emprender, no sé, ahora casarme, eso también es una nueva experiencia, elegí ahora tener un hijo. Bueno, la decisión que hayas tomado, que tú lo hayas elegido, que la vida te lo haya puesto, grande o pequeño, negativo o positivo, siempre hay aprendizajes como del momento y luego aprendizajes como que lo entiendes después. Uno dice como, a mí bromeando me gusta decir como ese efecto tardío, ¿no? O sea, como ese efecto después en el que dices, ay, ahora entiendo, ¿no? Y puede que en ese instante no sea tan claro para ti el aprendizaje. Hay unos que de pronto son evidentes en el momento, pero luego hay otros que después de que pasa un poquito de tiempo tú dices, ah, ok, o sea, ya entendí por qué pasó eso, porque necesitaba yo saber eso, o aprenderlo, cómo experimentarlo para de pronto este nuevo momento de vida en el que estoy, o este nuevo trabajo al que me enfrento, o esta nueva pareja, o esta nueva situación, o este nuevo proyecto. Entonces de pronto, digamos que el hecho de, no sé, voy a poner un ejemplo con lo que estabas diciendo de lo del viaje, entonces ahí aprendiste como a tener mucha más atención con todos tus sentidos, a gestionar, a decir, bueno, ¿y cómo soy más observadora? ¿Y qué hago con esto? ¿Y qué hago con lo otro? Como gestionar en medio de un momento de crisis, por decirlo de alguna manera, como de angustia. ¿Y qué pasaría si más adelante te enfrentas con un proyecto, con un taller, con otra cosa diferente en la que tú dices, ah, mira, ya sé cómo gestionar estos momentos de ansiedad o de crisis o fuertes? Entonces, de pronto el aprendizaje hay veces también, creo que es importante decirles eso a nuestros aventureros, que de pronto hay veces nosotros como que nos centramos en decir, ya quiero ver cuál es el aprendizaje, y de pronto no necesitas verlo ya, o sea, como que de pronto viene después, porque es un aprendizaje más profundo y que está conectado con algo que pues digamos que tu alma necesita vivir después, o que viene, o que se está preparando para eso que viene después. Exactamente, porque además hay una cosa que está muy clara. Nada de lo que vivimos, o sea, todo lo que vivimos, mejor dicho, pasa y nos pasa porque realmente estamos preparados para vivirlo. Aunque, repito, nos guste o no nos guste, no lo hayamos elegido nosotros y nos haya venido así como de fuerte, decir, joder, esto... Ahora tengo que enfrentarme a esta situación, como lo que hemos dicho, ¿no? Una enfermedad, una muerte, un accidente grave. Pero al final, cuando pasa todo esto, entonces te das cuenta de que esa experiencia te ha hecho hacerte más fuerte.
Bien, también con el ejemplo que yo he puesto de salir de tu país y sobre todo cuando no estás acostumbrado, ahí es donde más se puede notar qué pasa cuando salimos de nuestra zona de confort. En nuestra zona de confort es porque todo lo que nuestro cerebro tiene programado es conocido y reconocido por nosotros, lo identificamos y por lo tanto estamos en tranquilidad, ¿no? Aquí estoy seguro. Cuando el cerebro no reconoce las experiencias que vive, ahí es cuando nos ponemos en alerta y nuestro cuerpo desarrolla químicamente procesos de alerta continua, ¿bien? Que nos hace sacar herramientas de donde están guardadas, porque cuando estoy en mi zona de confort no me hacen falta. Bien, entonces por eso cuando vivimos experiencias nuevas, salen de nosotros cosas que dices tú, yo esto donde yo lo tenía, pero tanto en positivo como en negativo. Porque si, por ejemplo, me confronto con una persona o con mi pareja o en la calle, por ejemplo, me atracan y yo en ese momento siento que tengo que defenderme, hago cosas que en mi vida normal ni se me hubieran pasado por la cabeza. Pero en ese momento lo haces y sacas ese coraje. Porque el coraje lo tenemos. Lo que pasa es que si vivimos situaciones cómodas, no necesitamos potenciarlo. Pero si lo vivimos, pues salen muy bien. Así es. Tocaste un punto súper importante porque es como esas zonas inexploradas de nosotros, ¿cierto? De nuestra propia esencia, esas zonas inexploradas de nosotros, que justamente son un factor bien valioso en la parte de las experiencias y en los aprendizajes que tenemos a través de esas experiencias, que es lo que hablamos en esta tertulia. Y justamente es que cuando nos atrevemos a tener esas experiencias o nos pasan en la vida, como decíamos, sea por donde vengan, que las elegimos o que lleguen, nos llevan a explorar esas nuevas partes de nuestra esencia y eso es súper valioso. O sea, hace parte de lo que sumamos de ganancia en las experiencias, en los aprendizajes, el explorar esas nuevas cosas que no conocíamos de nosotros, tal vez cualidades, tal vez ese coraje que decías, tal vez maneras de solucionar, tal vez recursividad, tal vez cosas que no habíamos, digamos, ni siquiera dimensionado de nosotros mismos y nos hace no solo encontrar esas zonas inexploradas, sino que esas zonas inexploradas, como estábamos diciendo, pueden ser aplicadas en otra área completamente diferente de tu vida que de pronto ni habías dimensionado. Y a mí me gustaría dejarles eso a nuestros aventureros que nos están escuchando, y es que pruebes que esas cosas como que inexploradas que te encontraste con esa experiencia y con esos aprendizajes, verifiques y te des cuenta en qué otras áreas de la vida las puedes empezar a aplicar o a conocer, porque entonces ahí empiezas a darte cuenta del verdadero valor de experimentar, de tener esas experiencias y de los aprendizajes que vienen de ellas. Y el miedo que nos da a vivir experiencias. Por eso muchas veces decimos que no a muchas cosas, ¿vale? También es verdad que tenemos un filtro, porque yo hay cosas que tengo claras que no las quiero hacer y elijo no hacerlas. Cuidado con esto. Hay una gran diferencia entre tengo miedo a o elijo no. No quiero vivir esta experiencia porque no va conmigo. O sea, yo no me veo subiendo el Everest en montaña porque otras personas lo hagan. A mí no me llama la atención, no es mi historia, no me hace ilusión. Podría vivir muchas experiencias, seguro, de supervivencia total, pero cada uno tenemos una predisposición experiencial marcado en nuestra forma de ser y en nuestra forma de sentir, y también lo que, como he dicho, lo que la vida, el universo, tu plan de vida ha diseñado para que tú saques de ti. Esas son cosas totalmente diferentes, ¿vale? Sí, súper valioso eso, porque es que a veces puede pasar que sentimos que hay una obligación al respecto, no, y es importante dejarles claro el tema de la elección. Súper valioso, Dori. Bueno, Dori, pues entonces, ¿qué crees que les podemos dejar de tip a nuestros aventureros relacionados con estas experiencias y con los aprendizajes? Bueno, pues las personas que viven mucho en su zona de confort y por lo tanto tienen ciertas resistencias a vivir experiencias, es que empiecen primero mentalmente a cambiar el chip, a cambiar esa creencia y a pensar que porque vivan experiencias no va a pasar nada. ¿Qué es lo peor que me puede pasar si decido hacer esto que no conozco bien, que no manejo bien, que yo esto nunca lo he experimentado? Es decir, plantearte qué es lo peor que puede pasar. Eso si eliges vivir una experiencia. Si la experiencia ya te llega de por sí,
es qué tengo que aprender de esta experiencia. ¿Por qué se me ha presentado? ¿Qué es lo que es como en otros vídeos que tenemos en nuestro canal de YouTube? Somos alumnos y somos maestros, venimos a hacer maestrías y por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que aprender? Porque si no lo aprendes, la experiencia va a volver. Lo siento, pero eso es lo que hay. Entonces, bueno, pues esos son 2 tips que yo doy, así que a ti, ¿qué ideas más puedes aportar, Mari? Bueno, Dori, yo a eso que dices le sumaría que es súper importante que observes, que aprendes, pero como les mencionaba en alguna parte de nuestra tertulia, que seas paciente en observar ese aprendizaje, porque hay aprendizajes que de pronto son evidentes para ti en el momento, pero que también te permitas que baje la espuma, que pase la cosa, que pase todo, y que te permitas ver esos aprendizajes de más allá, de más de fondo, que conectan, después de conectar muchas cosas como que lo ves, entonces que también tengas esa paciencia para que el único aprendizaje no es el que ves al instante, ¿vale? Es como cuando conoces a una persona. No porque la conoces la primera vez ya la conoces completamente, no. O sea, ahí te hiciste una idea, pero después conociéndola mucho más y compartiendo con ella, pues explorarás otro mundo distinto, igual con los aprendizajes de las experiencias. Entonces, que te lo tomes con calma, que seas paciente y que seas capaz de tener esa paciencia de ese observador, como cuando el maestro con paciencia observa eso, que con paciencia observes qué otros aprendizajes vienen. Y luego adicional la que les había mencionado antes, que se las quiero reiterar, súper importante que revises esos aprendizajes y eso que te dio esa experiencia, ese valor que te regaló esa experiencia, sea que la hayas elegido o que te llegó, ¿cómo la puedes aplicar? ¿Cómo puedes aplicar esos aprendizajes en otras áreas de tu vida? Te vas a dar cuenta lo valioso que puede ser, porque es que hay veces pensamos que como esta experiencia fue en pareja, por ejemplo, me pasó que no sé, estaba con la pareja y entonces discutimos y no sé qué, entonces yo aprendí que es importante aprender a decir, no sé, según la experiencia que tuvimos, aprender a comunicarme mejor o a decir más claro lo que no me gusta, lo que sí me gusta. Y listo, está muy bien que lo hagas en la pareja, pero ¿qué pasaría si eso que aprendiste también lo trasladas a otras áreas de tu vida? Seguro ese aprendizaje, así como nos estaba diciendo Dori, si no tomaste el aprendizaje completo, seguro se te vuelve a presentar, otra piedrita que te tropiezas con la misma. Entonces también qué tan importante que eso que aprendiste en una área, lo traslades a otras áreas, al trabajo, a tu proyección personal, a cómo estás funcionando en tu parte espiritual, qué tal si no te estás comunicando bien contigo mismo también, qué tal si en el trabajo también deberías escuchar más, no sé, por poner este ejemplo que estaba poniendo de la pareja. Entonces súper importante ese otro tip que les queremos dejar. Exacto. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de Tapas y Café, de que como comprenderéis todo esto es la aventura de conocerse inconscientemente. Y ante eso, pues nos salen multitud de emociones, de inquietudes, de situaciones, de cómo nuestro cerebro reacciona ante todas las cosas que se nos van presentando por el camino de la vida, que como hemos dicho, es toda una aventura. Así que desde aquí os animamos a que, bueno, pues nos sigáis tanto por YouTube como por Instagram, por Facebook, la aventura de conocerte inconscientemente. En YouTube tenemos Tapas y Café. Y Mari, tú que también nos dices sobre nuestras redes sociales, cómo nos pueden conectar. Listo, entonces tanto en Facebook como en Instagram como Dori y Mari, Dori Jiménez y Mari Rodríguez, nuestra marca, y pues eso en el canal de YouTube, La Aventura de Conocerte Inconscientemente. Los invitamos a seguirnos, a ver todo el contenido que tenemos para ustedes, siempre aportándoles con muchísimo valor, desde nuestras tertulias, desde las conversaciones, hay mucho contenido valiosísimo, que nos comenten, que nos den like, que nos hagan preguntas, porque de eso también sacamos nuevas tertulias. De pronto dices, oye, ven, ustedes no han tocado este tema, súper valioso todos esos aportes que nos puedan hacer. Si quieren que hablemos de algún tema, nos pueden dejar los comentarios acá en Facebook, allá en Instagram, para que hagamos una nueva tertulia de esos temas que quieren que conversemos. Y pues gracias por acompañarnos, gracias Dori por esta tertulia de las experiencias y de cómo esos pueden ser aprendizajes para nosotros, y decirles a nuestros aventureros, atrévete a probar todas las experiencias, pero también a descubrir todos los aprendizajes de valor que traen esas experiencias. Y pues bueno, Dori, nos vemos el próximo martes. Si así será, si ellos quieren, si nosotros quieren y si las experiencias de la vida de esta semana nos lo permiten para la semana que viene. Así que así es. Muchas gracias y mucha suerte. Chao. Chao, aventurero. Chao, Dori.